Hola, hoy les hablaremos sobre la curva de indiferencia con los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, Leslie Jiménez, Paula Naula, Ámbar Oña, Nayeli Solano, Brittany Tolombo. ¿Qué es la curva de indiferencia? La curva de indiferencia son representaciones gráficas con opciones de consumo de dos bienes y ante el cual el consumidor permanece indiferente, es decir, no obtiene más utilidad o satisfacción por elegir una opción sobre otra, entre todas aquellas representadas en la curva. Las curvas de indiferencia tratan, por lo tanto, de simplificar en un modelo microeconómico, en el que tan solo existen dos bienes, el comportamiento del consumidor ante el problema de elección, dando por hecho que, en condiciones normales, para consumir más cantidades de un bien resulta necesario consumir menos que el otro. De ahí la curva de indiferencia sean decreciente. ¿Para qué sirve la curva de indiferencia? La curva de indiferencia muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona y que son preferidas a otras combinaciones. Por ejemplo, todas las combinaciones posibles de una hamburguesa o películas que reportan a la persona del mismo nivel de utilidad o satisfacción. Importancia de la curva de indiferencia. Hace referencia a toda una cesta de funciones de utilidad que tienen un mismo valor, es decir, son un conjunto de puntos de combinaciones de bienes que satisfacen al consumidor. En sí todos los puntos pertenecen a la misma curva. Una importancia de la curva de indiferencia es la combinación de cestas entre un número y un número x, que el consumidor considera indiferentes. Constituye que la curva de indiferencia son bienes que se consumen juntos. Y se da esto cuando el consumidor desea intercambiar una parte de un bien por otra parte de otro bien, en lugar de especializarse en el consumo de un único bien. Las preferencias se representan a través de las curvas de indiferencias. Se representan gráficamente las indiferencias entre la utilidad que reporta una combinación de dos bienes. Entre los supuestos de preferencia tenemos que son completas, transitivas y de convexidad. Entre las características de la curva de la demanda, logramos encontrar que llevan a construir la curva de la demanda. Son decrecientes, son convexas, no se cortan nunca más de ambos bienes, que es preferible. Estas indican la combinación de dos bienes, X e Y, que dan lo mismo. Tipos de curvas de indiferencia. Existen distintas curvas de indiferencia en la medida de la relación que tienen los bienes entre sí, de manera que los comportamientos difieres pueden ser sustitutos, complementarios, neutros y males. Sustitutos son bienes en los que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro a una tasa constante. En la primera gráfica observamos curvas de indiferencia para los bienes que el consumidor considera como sustitutos y cualquiera de estos dos bienes satisface de igual manera la necesidad del consumidor. Complementarios son bienes que siempre se consumen juntos en proporciones fijas. Estos siempre tienden a formar un ángulo recto. En el segundo gráfico podemos observar que estas curvas indican que aunque la cantidad de un bien aumente, la cantidad del otro se va a mantener constante. La utilidad del individuo no se va a modificar. Neutro es el consumo de los bienes que producen ni mayor ni menor satisfacción. En este caso, el bien del eje Y es neutro y el X es normal. Como podemos ver en la gráfica 3, la utilidad del sujeto no varía según la cantidad del bien que consuma. Su utilidad solo depende de la cantidad de X que consume. Cuanto más X, mejor, sin importar la cantidad de Y. Por último, tenemos males. En este caso tenemos un mal y un bien. Un mal es una mercancía que no le agrada al consumidor. Como se puede ver en la primera gráfica, sobre el eje Y se mide la cantidad del mal y sobre el eje de las X se mide la cantidad del producto que le agrada al consumidor. Tenemos otro caso de males. Su consumo disminuye la satisfacción. Cuando menos se consuma es mejor. Como se logra visualizar en la segunda gráfica, tienen curvas de indiferencia crecientes. En este caso, ambos son males. Curva de indiferencia. El primer ejemplo que veremos de un mapa de indiferencia mostrado en el gráfico adyacente es la presentación más común y muestra 4 curvas de indiferencia convexas de color rojo,
Cada curva indica a qué cantidad de bien o conjunto de bienes se debe renunciar para ser capaz de consumir más bienes. Esta relación es la llamada relación marginal de sustitución, o RMS, entre estos bienes, que no es otra que la pendiente de la curva en cada uno de sus puntos.